¿Qué onda? Ahí sí. Ok. Vamos entonces a la presentación y la clase. Bueno, como les comentaba, aquí existe una cantidad importante de normas asociadas al reconocimiento, valoración y presentación e información a revelar sobre las inversiones. La NIF 3, que es la única que en realidad se llama inversiones propiamente tal, que tiene el tratamiento de todo el tipo de inversiones, la definición de una inversión desde la perspectiva contable, y la NIF 7, que ya habla específicamente de los instrumentos financieros, y aquí los subdivide en instrumentos de intermediación financiera, instrumentos de cobertura y los instrumentos de inversiones de capital. La NIF 9, que complementa la NIF 7, pero ya más específicamente en los instrumentos asociados al mercado de capitales, ya no tan específico como la inversión en instrumentos de capital o intermediación financiera. La NIC 27, que establece los requerimientos para la exposición de información de las empresas que mantienen inversiones donde hay control o influencia significativa, y específicamente la forma en que ellos deben presentar un solo balance, incluyendo a todas sus subsidiarias y controladas, como un solo instrumento financiero, como un solo estado financiero, los que se conocen como estado financiero consolidado. La NIC 28 propiamente tal, que ya la que ya habla sobre inversiones en asociadas y en negocios conjuntos, esta aquí nos vamos a concentrar un poquito más porque es la de mayor tratamiento. Luego están los instrumentos financieros ya como normas de revelación y presentación. Y finalmente los instrumentos financieros como reconocimiento y valoración, que es la NIC 39. Por el tiempo, vamos a hacer un barrido de todos los tipos de inversiones, pero nos vamos a concentrar en la NIC 28. Estuve revisando los planes de estudio y ustedes en contabilidad 3 o contabilidad, metodologías contables para fines específicos, ven el tratamiento de los instrumentos de intermediación, que los ven en detalle. Y también ven, aun cuando no tan en detalle, los instrumentos de capital. Entonces, vamos a centrar un poquito más en los instrumentos de capital. Bueno, ¿por qué existen las inversiones? ¿Cuál es su origen y naturaleza? Bueno, las razones son bastante básicas. Yo diría que la principal de ellas se debe a el ánimo que tienen los administradores de las empresas de evitar pérdidas por mantención de saldos monetarios. Yo diría que esa es la principal motivación. ¿Y por qué pérdida por mantención de saldos monetarios? Porque una empresa tiene como propósito resolver el problema económico, según la teoría económica y la teoría de gestión. Las empresas son organizaciones de conjuntos de individuos con propósitos comunes y con el ánimo de administrar sus recursos de la manera más eficiente posible, con el propósito de generar obviamente una ganancia y de esa forma resuelven el problema económico. El problema económico es que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Por lo tanto, una administración eficiente de todo último es necesario para poder asegurar la utilización de la menor cantidad de recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Hoy día esto ya se vuelve imperioso debido a que nuestro entorno está colapsando por una explotación indiscriminada de los recursos, específicamente los naturales, y lo que ya está llegando a un punto límite. Incluso ya se habla de un punto de no retorno. Y por eso mismo a esta época, a esta era, le han denominado los antropólogos como la era del antropoceno. Antropoceno por el hecho de que el ser humano está cambiando ya su entorno de una manera irreversible. Esta lógica de los recursos obliga a que las empresas no los puedan tener ociosos. Tener dinero en la cuenta corriente, tener dinero en la caja de la empresa, tener dinero debajo del colchón para las abuelitas, es perder plata. Por dos razones fundamentales. Primero, que el dinero tiene un costo alternativo y un valor en el tiempo. Y segundo, porque existe inflación.
Y al existir inflación, el poder adquisitivo del dinero va disminuyendo. Respecto del primero, que es el costo alternativo, y el valor en el tiempo, es que siempre existe una alternativa de rentabilidad del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero tiene la característica básica de ser líquido, convertible en cualquier cosa. Y eso implica que si su negocio es de agricultura, nada le impide que usted pueda tener ese dinero, por ejemplo, en inversiones en instrumentos financieros, mientras no lo está usando porque la temporada de la agricultura tiene mucha estacionalidad y eso implica que van a haber periodos en que su dinero va a estar ocioso. Si lo mantiene ocioso, incurre en la pérdida por mantención de saldos monetarios. Deja de ganar ese dinero, deja de rentar y al mismo tiempo ese dinero pierde poder adquisitivo producto de la inflación. Alguien podrá decir, pero también hay deflación, por lo tanto podría ganar. Sí, pero si revisan la historia, por lo menos de nuestro país, los ciclos económicos siempre son expansivos y al ser expansivos siempre van a generar presiones inflacionarias. Y son muy contados los periodos donde hemos tenido bajas generalizadas de precios y que habitualmente obedecen a shocks externos a nuestra economía y no necesariamente a situaciones internas. Hoy día, por ejemplo, por un shock principalmente interno, y esto aquí hay una discusión amplia, y todavía no se resuelve, pero yo soy de la creencia de que tenemos un shock interno, producto de inyecciones de liquidez a la economía a través de los subsidios que ha entregado el gobierno y segundo, la posibilidad de que los ahorrantes puedan acceder a sus ahorros a través de los retiros del 10%, han generado una gran masa monetaria dentro de una economía chiquitita y obviamente eso hizo presión en el alza de los precios. ¿Y por qué así? Porque hay un excedente de demanda. Y cuando existen excedentes de demanda, es decir, aumenta la demanda, pero la oferta se mantiene o incluso hasta disminuye, hay un alza natural de precios. La teoría keynesiana lo establece, la fuerza de los mercados. Eh, para que esto pueda ser efectivo, las economías requieren de mercados financieros profundos. ¿Y qué significa un mercado financiero profundo? Donde existan suficientes actores, una oferta suficiente, como para poder capturar esos excedentes de liquidez y transformarlos o intermediarlos con aquellos que necesitan líquido para sus inversiones o a veces para su consumo. El mercado lo que hace es intermediar el mercado financiero. Los bancos e instituciones financieras no generan valor real, lo que hacen es generar un valor económico a partir de necesidades intangibles y que se asocian principalmente a flujos de efectivo. Un banco no construye una casa, un banco no produce un alimento, un banco lo que hace es capturar esos excedentes de liquidez del mercado a través de la oferta de una tasa de interés o una ganancia alternativa de ese dinero para luego colocarlo en aquellos inversionistas o consumidores que requieren dinero para realizar su propio negocio o para consumir. Anticipar el consumo, le llaman a algunos. Por ejemplo, usted podría ahorrar 20 años para comprarse una casa. O también podría comprarse una casa con un crédito a 20 años. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El costo del dinero en el tiempo. ¿Y cómo se llama el costo del dinero en el tiempo? Tasa de interés. Si es que existe este mercado financiero y hay una cantidad suficiente de oferentes de intermediación financiera, entonces, sobre todo las empresas tienen la posibilidad de usar los excedentes de liquidez en inversiones. ¿Pero qué tipo de inversiones? Habitualmente temporales, inversiones que se hacen para periodos breves, nunca más allá de 12 meses, y lo que buscan principalmente es generar ganancia o al menos no incurrir en pérdida por mantención de saldos monetarios. Por eso, las principales motivaciones de las inversiones financieras en las empresas son el exceso disponible o porque existe una oportunidad de arbitraje o especulación, es decir, comprar barato para luego vender más caro. También existe una posibilidad de crecimiento a través de la adquisición de otros negocios, otras empresas, otro valor agregado que no está siendo generado por la propia empresa.
Y por último, porque la necesidad de complementarse económicamente de las empresas hoy día es fundamental para poder enfrentar ciclos de incertidumbre que son cada vez mayores. Ahora estamos en un periodo de alta incertidumbre, no solamente por una situación política local, sino que además a nivel global estamos enfrentando una situación sanitaria que se esperaba que fuera larga, pero los indicios, las evidencias actuales dicen que va a ser más que larga, va a ser dolorosamente larga. Ya las variantes que están apareciendo, no solamente la variante, la última, la Omicron, que apareció en África, sino que también la variante rusa y las variantes sudamericanas que todavía están ahí en etapa de incubación, van a seguir generando problemas a la movilidad a nivel global. Ya vimos cómo Canadá, España, Alemania, Inglaterra están cerrando sus fronteras. Bueno, Chile ya decretó también el cierre de las fronteras para los visitantes de los países de África del Sur. Y lo más probable es que esta variante en poco tiempo, dicen que no más allá de marzo, va a estar en Chile y no existe certeza de que las vacunas que ya están inoculadas en los chilenos sean suficientes para controlarla. Esa incertidumbre se traspasa a los mercados financieros porque obviamente cerrar fronteras significa limitar la movilidad, el intercambio, y como nuestra economía es una economía abierta al mundo, es una economía del intercambio, Chile es un importador neto, es decir, importa más de lo que exporta, y eso va a significar, obviamente, que vamos a tener menos bienes y servicios porque no los vamos a poder importar con la misma facilidad. Lo que ya sucedió en el 2020 y lo que va del 2021, parece que se va a extender al 2022 prácticamente completo. La movilidad interna también puede verse afectada. Nosotros recién estamos viendo o estamos viviendo los últimos 60 días de una alta movilidad, una movilidad casi normal, pero ya salió un comunicado el día de ayer del Ministerio de Salud de que todos aquellos mayores de 18 años que no tengan la tercera dosis no van a poder usar su pase de movilidad. O el que ya tienen, que es con 2 dosis, que será el esquema completo hasta ayer para los menores de 55, ahora ya va a dejar de ser 2 dosis y tiene que estar la dosis de refuerzo. Y eso implica que todos ustedes, por ejemplo, van a tener que ponerse la tercera dosis si quieren ir al cine, si quieren ir a un restaurante, si quieren viajar en un bus, etc. Y para qué hablar si quieren salir del país. Todas esas limitaciones a la movilidad generan más incertidumbre y ante la existencia de esta incertidumbre, las empresas sobre todo tienen que buscar formas de complementación económica. Ya lo hemos visto como empresas del retail tradicional, como Falabella, como los supermercados, etcétera, han ido adquiriendo otras empresas que son de otras áreas de negocio. No es que atiendan a otros lugares físicos, sino que atienden al mismo mercado, pero con otros medios de atención. Específicamente estoy hablando de los e-commerce, que tienen sus puntos o post de venta, que están muy bien desarrollados, y que han sido la alternativa para el retail para seguir haciendo su negocio. Al nivel que Falabella, por ejemplo, ya cambió su negocio principal, ya su matriz no es Falabella SAFI, Falabella Sociedad Anónima Comercial Industrial, sino que ahora es falabella.com. Esa es la matriz, ahí va a concentrar todos sus negocios. Y claramente un ejemplo de cómo se crece a través de la complementación con otras empresas. Linio es la empresa con la cual está haciendo esta expansión y cambio en el modelo de negocio. Bueno, así como las empresas entonces dan origen a sus inversiones con la naturaleza o con el ánimo de aprovechar, ya sea las oportunidades de mercado, el excedente de liquidez o la necesidad de crecimiento. Y por lo tanto, los instrumentos de inversión que existen para cumplir con esos propósitos son variados, es una amplia gama de instrumentos que van desde
los más básicos que la mayoría de las empresas, hasta las más pequeñas, conocen, que son los de intermediación financiera, entiéndase esto, los depósitos a plazo, los fondos mutuos, los instrumentos de renta fija, principalmente compuestos por instrumentos de deuda, bonos, letras hipotecarias, etc. Y que se contratan a través de las instituciones financieras o el mercado bancario. Y eso es lo que le da la característica al mercado bancario a ser un mercado de intermediación financiera. Segundo, las inversiones en instrumentos de capital, y aquí ya la NIC 28 es la principal, que es aquella donde se debe tener en cuenta que siempre al invertir en otras empresas se está comprando una participación en un patrimonio, y por ende el valor depende de los activos y pasivos y no necesariamente del valor de las acciones. Muchas personas creen que al invertir en acciones de una sociedad anónima, lo que usted está adquiriendo es una cotización bursátil. No. Lo que usted está adquiriendo es una porción de los activos de esa empresa y que por lo tanto va a depender de cómo la empresa gestione esos activos, tanto para cubrir sus pasivos como para generar la utilidad, y el impacto que va a tener en la cotización bursátil. Vean, por ejemplo, qué está pasando ahora con las empresas de Chile o hoy día Latam. Más, pero su máxima expresión, ¿por qué? Porque la estrategia que adoptó el grupo Cueto, que son los dueños, fue sacrificar a los inversionistas minoritarios. Es decir, todos los que tienen una baja concentración accionaria perdieron toda su inversión. Es parecido a lo que hizo Barros cuando tomó la Polar y la convirtió en la nueva Polar y hizo emisión de bonos convertibles en acciones y por lo tanto el que compraba bonos automáticamente estaba comprando acciones y eso implica que todos aquellos que tenían acciones y que no vayan a comprar bonos van a diluir su porcentaje de propiedad, se va a hacer cada vez más pequeño su porcentaje de propiedad y eso implica que al final va a tener el 0,000001% de aquella porción de los activos que quedan después de gestionar los pasivos y eso implica que no tiene nada. Ante esa eventualidad, ¿qué hicieron los accionistas de Latam? Vendieron y empezaron a vender. Esta fue una corrida de accionistas que empezó antes de ayer, cuando ya Latam comunicó que comenzaba con las obligaciones que establece el título 11 de deuda extranjera en Estados Unidos, que es para acogerse a quiebra. Y eso implicaba que Latam iba a hacer una emisión de acciones por algo así de 9.000 millones de dólares, de los cuales una cantidad importante la iba a colocar el grupo Cueto, los hermanitos Cueto, y el resto iban a hacer a través de bonos convertibles en deuda, en acciones. Son títulos de deuda convertibles en acciones, y eso implicaba que todos los que no podían comprar esos títulos diluían sus acciones y por lo tanto prefirieron vender. Entonces, la cotización bursátil es el resultado de las decisiones que toma una empresa. No es que usted esté, cuando compra una acción, está comprando un valor asociado a esa cotización bursátil. No. Luego, cuando usted quiera vender, la cotización bursátil es fundamental porque ese es el precio que en teoría podría vender, porque en la práctica nunca se vende la cotización bursátil. La cotización bursátil no es más que un promedio del valor de compra y de venta de una acción en un mercado. Y este está así, está constantemente cambiando. Y cuando tiende a la baja, cuando hay más gente que vende que compra, y cuando tiende a la alza, cuando hay más gente que compra que la que vende. Pero la gente compra y vende acciones en función de lo que ve de las acciones de negocio que realiza el emisor de acciones. Cuando los accionistas de Latam Chile vieron que Latam se está acogiendo a esta quiebra, a este método de quiebra en el mercado americano, empezaron a vender sus acciones y por lo tanto la cotización bursátil al suelo. Y ahora cuando ya la están concretando, más al suelo todavía. Dependiendo del plazo con el cual se invierta, existen las inversiones temporales o inversiones de corto plazo y las inversiones permanentes. Las inversiones temporales tienen principalmente como propósito el aprovechar una oportunidad de mercado, disminuir o eliminar la pérdida por mantención de saldo monetario, aprovechar oportunidades de arbitraje que puedan haber en un mercado. En cambio, las inversiones de largo plazo
están asociados a decisiones estratégicas de largo plazo, principalmente participar de mercados más grandes, crecer a través del know-how o del valor agregado de otras empresas, o sencillamente hacer estrategias de integración, integraciones verticales u horizontales. Bien, vamos entonces a la NIC 28. Estamos en la NIC 28. Sí, la NIC 28. Bueno, el objeto de esta norma es prescribir la contabilidad de las inversiones en la sociedad y establecer los requerimientos para la aplicación del método de participación al contabilizar las inversiones en la sociedad y negocios conjuntos. Esta es una norma antigua ya, es del año 2000, ha tenido un montón de modificaciones, y la última, que es la que estamos viendo aquí, es del año 2019, la última modificación. Principalmente sus modificaciones han ido de acuerdo con los cambios que han experimentado los mercados de instrumentos de capital en el mundo. Obviamente Chile tiene su propia norma de mercado de capitales. En Chile estamos con la 18.046 para efectos de regulación del emisor y la 18.045 para efectos del mercado donde se transan esas acciones. Esas dos leyes ustedes las tienen que haber aprendido en metodología contable específica. Y la segunda, la 18.045, es la que establece los requerimientos para poder transar en una bolsa de valores. En el caso chileno, las bolsas de valores, que antiguamente eran 3, hoy en día se han refundido prácticamente en una. Antiguamente estaba la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Comercio de Valparaíso y la Bolsa Electrónica. Y con el tiempo, la Bolsa Electrónica con la Bolsa de Comercio de Santiago se fusionaron y la Bolsa de Comercio de Valparaíso ha ido desapareciendo. Yo diría que ya casi no opera. En otras partes del mundo, y sobre todo los países desarrollados, el mercado de capital está compuesto por muchas bolsas y que no solamente transan títulos de patrimonio o títulos de capital, sino que también transan valores futuros respecto de todo, alimentos, recursos naturales, productos de mercados intermedios, como por ejemplo celulosa, minerales, derivados del petróleo, entre ellos los combustibles, de los vehículos, el gas licuado, etc. Aquí en Chile solamente tenemos un mercado financiero asociado a los instrumentos financieros, un mercado de capitales, perdón, asociado a los instrumentos financieros. ¿Sería necesario contar con un mercado más amplio, como lo hacen las economías desarrolladas? Yo estoy notando que hacia donde se dirige nuestro país, debiéramos tener al menos dos mercados más. Un mercado para los productos agrícolas, hoy día estamos viendo cómo el pan se ha disparado a 2.000 y más pesos el kilo, producto de una escasez de trigo, pero lamentablemente trigo no se está produciendo en Chile, se está importando. Y la razón de su importación es que, en teoría, el trigo importado es más barato que la producción nacional. ¿Y por qué digo en teoría? Porque existe un costo de know-how o un costo de aprendizaje respecto de la producción de cualquier producto. Yo la primera vez que hago algo, lo más probable es que voy a ser lo más ineficiente del mundo, pero si lo sigo haciendo durante mucho tiempo, me voy a convertir en un experto y por lo tanto al final voy a tener costos de máxima eficiencia. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Chile con el trigo, con el maíz, con la leche? Es que como en algunas oportunidades el precio internacional estaba más bajo, entonces los mercados internos derivan hacia otros productos. Los productores, principalmente los agricultores, los ganaderos, ven que trabajar con animales, por ejemplo, en el caso de la leche, no es un negocio rentable porque el precio internacional de la leche es más bajo, entonces prefieren dedicarse a otros negocios. ¿Y qué es lo que pasa con el productor nacional? Pierde las competencias para producir esos bienes. ¿Qué pasa cuando vienen alzas en los precios internacionales de esos productos?
Ahora sería bueno que lo hiciéramos, pero perdimos las competencias. Ya no estamos preparados para hacerlo. La capacidad que se debe instalar para poder desarrollar ese tipo de negocio es bastante grande y las competencias que se requieren para poder hacerlo son importantes y son complejas. Por ejemplo, para la producción de maíz ya no se trata de la tradicional siembra y cosecha, ahora hay tratamiento biológico, biotecnológico, de distribución espacial respecto de cómo colocar la siembra, dónde poner los machos, las hembras, el tratamiento de las podas, que antiguamente el maíz no se podaba, hoy día se poda, se les corta, a la hembra se le corta el moño arriba, que es para darle una característica al maíz distinta, ya no un maíz muy graneado, sino que más un maíz grandote. Lo que buscan principalmente los productores de maíz es la producción de semillas, semillas para semilleros para otros países, y no tanto para el consumo humano, no tanto para el consumo inmediato. Y lo mismo sucede con el trigo y lo mismo sucede con un montón de otros cereales. Entonces, debiéramos tener un mercado de, por ejemplo, productos agrícolas, si es que existiese una cotización de cada uno de esos productos, tengan la seguridad de que los agricultores tendrían información de mucha mejor calidad para decidir en qué invertir. En cambio, ¿qué es lo que hace hoy día el agricultor? Ven que el precio de la papa estuvo bueno, entonces todos siembran papa. Al final la papa se va al piso. No, que estuvo muy bueno no sé, la sandía de semillero. Entonces todos colocan sandía de semillero, al final el precio de la semilla de sandía se va al piso. Entonces siempre están así, están como apostando pero para atrás. En cambio, cuando existen mercados de futuro respecto de esos bienes, se hacen contratos. No es que, mira, voy a producir para después vender. No, lo vendo ahora. En el momento en que decido producirlo, lo vendo. ¿Y a quién se lo vendo? A los intermediarios del producto. Si existe un mercado, porque hay intermediarios, y esos tipos lo que están haciendo es esperar que alguien diga, oye, yo estoy dispuesto a venderte a ese precio. Ningún problema, suscribamos un contrato. Entonces el comprador se compromete a pagar ese precio, independiente que el precio baja o suba después, y el vendedor se compromete a entregar ese producto y recibir el precio que se pactó. Y eso hace que se estabilice mucho tanto la producción como los precios de mercado. Y todos sabemos con anticipación si vamos a tener o no producto suficiente como para que los precios de los productos finales, como el caso del pan, se mantengan durante el tiempo. ¿Cómo seremos de tontos que esto lo hacían los egipcios hace 3.000 años atrás? Bueno, hoy día ni siquiera lo hacemos. Hoy día nos basamos solamente en la intuición. Y ahí nos va pésimo. Bueno, el alcance de esta norma es que se aplica a todas las entidades que sean inversores con control conjunto de una participación o tengan al menos influencia significativa sobre ella. ¿Ya? Ya vamos a ver qué es lo que es la influencia significativa. Vamos a las definiciones. Una asociada, lo que antiguamente hablábamos, una inversión en empresa relacionada, una inversión en otras sociedades, una inversión en valores negociables. No, ahora hablamos de una asociada, que es la empresa sobre la cual se está comprando una acción o varias acciones. Una asociada es una entidad sobre la que el inversor tiene una influencia significativa. Los estados financieros consolidados, que esto ya viene de la NIC 27, pero lo estamos colocando aquí para que se entienda, son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controlada y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Un acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen control conjunto. El método de la participación es el método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente a su costo y se ajusta al cierre por los cambios posteriores en la adquisición en la parte del inversor respecto de sus activos netos. El resultado del periodo del inversor incluye su participación en el resultado del periodo de la participada y el otro resultado integral del inversor incluye la participación en otros resultados integrales de la participada. En otras palabras, lo que hace el inversionista es reconocer el resultado sobre la emisora de los instrumentos sobre los cuales invierte
para efectos de ajustar el valor de la inversión. El control conjunto es el reparto de control contractualmente decidido de un acuerdo que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren del consentimiento unánime de las partes que componen el control. Aquí lo podemos ver en Chile en el caso de Líder. Líder tiene dos controladores que tienen prácticamente el mismo poder y por lo tanto tienen acuerdos conjuntos que son por un lado Walmart Internacional y por otro lado DIS o Distribución y Servicios, que eran los originales propietarios de Líder y ellos le vendieron el 50% a Walmart. El negocio conjunto es un acuerdo mediante el cual las partes que tienen control tienen derechos a los activos netos del mismo acuerdo. Un participante en un negocio conjunto es una parte de un negocio conjunto que tiene control conjunto con otros respecto de ese bien. La influencia significativa. Esta es súper importante porque es la que nos va a condicionar la clasificación de la inversión. La influencia significativa es el poder que pueda tener la inversionista en las decisiones de política financiera y de operación de la emisora, sin llegar a tener el control. Es decir, es un porcentaje menor al 50%, pero que le permite al inversionista influenciar en las políticas, tanto del financiamiento, distribución de dividendos, endeudamiento, etcétera, así como de la operación, qué mercados atender, con qué precio, con qué producto, etcétera. Finalmente, los estados financieros separados son los que se presentan por una empresa en los que dicha empresa puede optar, sujeta a los requerimientos de esta norma, por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, o bien, de acuerdo con la NIF 9, de instrumentos financieros, o a través de la NIF 28 de inversiones asociadas y negocios conjuntos. Aquí en Chile, esta definición de la NIC 27 no es aplicable. ¿Y por qué no es aplicable? Porque la Comisión para los Mercados Financieros, que es el ente regulador de los mercados de capitales en nuestro país, obliga a toda empresa que tenga inversiones en una asociada a consolidar su estado financiero. No existe la posibilidad de presentar estados financieros separados si es que tiene inversiones en otras sociedades con al menos influencia significativa. ¿Y eso por qué ocurre en nuestro país? Principalmente por la baja profundidad de las capacidades contables para elaborar estados financieros consolidados. Es una pega enorme, ustedes lo tienen que haber visto en Conta 4, estados financieros para decisiones estratégicas. Habrán notado que los estados financieros consolidados requieren una cantidad enorme de ajustes entre la matriz y la subsidiaria para efectos de eliminar las operaciones intranegocio y para reconocer el valor proporcional que le corresponde respecto de las subsidiarias y presentar todo en un solo estado financiero. Bueno, esa pega, que en la teoría es compleja, imagínense en la práctica, donde son miles de operaciones y que cuesta mucho hasta auditarla. Los auditores cuando van a ver los estados financieros consolidados. Entonces, como una forma de conseguir profundidad en ese mercado, la antigua Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día Comisión para los Mercados Financieros, lo ha hecho obligatorio. Y ya no se permiten los estados financieros separados a menos que no tenga control o no tenga influencia significativa. Lo que lo ha hecho más difícil para los operadores de estos mercados. Las empresas auditoras ya no dan abasto, un negocio absolutamente rentable. Y otras definiciones importantes respecto del control que están en la NIF 10. Un inversor se define como independiente de la naturaleza de su implicación en una empresa, determina si es controlada mediante la evaluación de su control sobre la participada. ¿Cómo sabe un inversor
independiente del porcentaje de la empresa que esté comprando, ¿cómo sabe si tiene control o no, o influencia significativa o no, sobre la empresa emisora? Este procedimiento que establece la NIF 10 de evaluación del control implica principalmente determinar si las decisiones de financiamiento, de distribución de dividendos y de fijación de precio pueden ser influenciadas por la inversionista. Y aquí la parte más difícil, la que tiene que ver con la certeza en esa evaluación, es si una decisión distinta de parte del inversor o su no existencia en la relación de negocio haría que las políticas de financiamiento y de operación fueran distintas. Esa es la forma que establece la NIF 10 para determinar si existe o no control o influencia significativa sobre la emisora. Lo que lo hace con... Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en estos rendimientos a través de su poder. Aquí es lo mismo. Podemos decir que existe control cuando el resultado del inversionista depende del resultado de la gestora. Si el resultado del inversionista cambia significativamente debido a los resultados de la emisora, entonces puede decir que hay una suerte de control. Vamos a silenciar esto porque... Por ello, entonces, un inversor controla una participada sí y solo si éste reúne todos los elementos siguientes. A, poder sobre la participada. B, exposición a rendimientos variables. C, capacidad de utilizar su poder sobre la emisora para influir en el valor de los rendimientos del inversor. Esos tres factores son claves para decidir si existe o no control o al menos influencia significativa. Un inversor considerará que todos los hechos y circunstancias, un inversor considerará todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada. Por lo tanto, deberá evaluar nuevamente si controla la participada cuando los hechos y circunstancias indiquen la existencia de cambio en uno o más de los tres elementos de control de la definición anterior. Cuando dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada, es porque deben actuar de forma conjunta para dirigir las actividades relevantes. Y en estos casos, si ninguno de los inversores puede dirigir las actividades sin la cooperación de los otros inversionistas, entonces no existe un control individual y por lo tanto cada inversor debe contabilizar su participación en el negocio de acuerdo con la NIF 10. Otras definiciones. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan capacidad presente para dirigir las actividades. El poder surge de los derechos adquiridos, es decir, de la cantidad de acciones o el porcentaje del patrimonio que está adquiriendo. Pero en algunos casos, esta evaluación del poder no es fácil porque no se requieren grandes participaciones para conseguir control. Basta con que el patrimonio de esa empresa emisora esté diluido en muchos controladores, entonces pequeños porcentajes de participación pueden otorgarle al inversionista un poco de control o influencia significativa. Los inversores pueden influir de manera relevante en las decisiones que tenga la emisora cuando éstas se ven reflejadas en los resultados del ejercicio. La evidencia de que un inversor ha estado dirigiendo actividades relevantes puede ayudar a determinar si el inversor tiene poder, pero esta evidencia no es en sí misma concluyente para determinar si dicho poder tiene el inversionista respecto de la participada.
Si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden la capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes, entonces el inversor que tiene la capacidad presente para dirigir las actividades que afectan de forma más significativa los rendimientos de la participada es el que tiene efectivamente el poder de la participada. Y un inversor puede tener poder sobre la participada incluso si otras entidades tienen derecho existente que le conceden la capacidad presente de participar en la dirección de la actividad relevante. Por ejemplo, cuando otra empresa tiene influencia significativa. Sin embargo, el inversionista que mantiene solo derechos protectores no tiene poder sobre una participada y en consecuencia no controla a dicha empresa. Por último, los inversionistas que están expuestos o tienen derecho a rendimientos variables procedentes de la implicación en la participada, cuando los rendimientos del inversor procedente de dicha implicación tiene el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada, entonces usted puede decir que hay poder. Los rendimientos del inversor pueden ser solo positivos, solo negativos o mixtos, positivos y negativos. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, los tenedores de participaciones no controladoras también pueden participar de las ganancias o distribuciones de la participada. ¿Por qué son importantes conocer esas definiciones? Porque nos van a afectar en esto, en la decisión de vinculación. ¿Existe realmente poder o existe solamente rendimiento sobre la emisora? Vamos a decir que un inversor controla una participada si éste no tiene solo poder sobre la participada y es posesión al derecho al rendimiento de ventas variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación de la participada. Y por último, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o un agente. Aquí hay una teoría súper grande por detrás. El inversor que es agente, de acuerdo con los párrafos B58 y B72, no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. ¿Cuál es la teoría que está detrás de esto? La teoría de agencia, donde existe el agente, que es el que ejecuta las cosas, y el principal, que es el dueño de las cosas que están siendo administradas por el agente. Obviamente, si las cosas administradas por el agente generan un mayor valor, ¿de quién es ese mayor valor? Del dueño de las cosas que están siendo gestionadas. Entonces, ¿qué motivación tiene el agente para agregar valor o obtener mayores rendimientos de las cosas del principal? Principalmente a través de la participación en ese resultado. Si la gente participa de los resultados, entonces va a hacer su máximo esfuerzo para generar ganancias. Y al revés, si recibe un sueldo fijo y nada que esté asociado a los resultados, no tiene ninguna motivación más que la moral y la ética para administrar bien esos recursos. Entonces, la norma ahí hace algo interesante, establece o trae desde la teoría de la administración este problema de agencia y lo incorpora dentro de su norma. Ya, vamos ya al negocio propiamente tal. Inversiones en instrumentos de capital. Estas inversiones son aquellas donde se decide el inversionista qué porcentaje va a adquirir de la emisora. ¿Y por qué es importante conocer el porcentaje? Porque el porcentaje condiciona el tipo de propiedad que va a adquirir. Si va a ser solamente un participante minoritario, si se va a convertir en un participante minoritario pero con influencia sobre la emisora, o va a ser el controlador de esa emisora. ¿Y por qué es importante tener claro eso? Porque todo cambia con el porcentaje de participación que tenga. No solamente cambia la clasificación contable, no solamente cambia el método de valorar y presentar los estados financieros, sino que también cambia las decisiones al interior de la empresa. Administrar un negocio no es lo mismo que administrar una cartera. La cartera tiene múltiples dimensiones de negocio. En cambio, el negocio tiene sus propias dimensiones de negocio. Según la NIF 28,
La influencia significativa se refiere al poder que tiene la inversionista para intervenir en decisiones de política financiera y de operación de la emisora sin llegar a tener el control de esto. La influencia significativa se pone en evidencia a través de una o varias de las siguientes variables. Se tiene representación en el Consejo de Administración, es decir, participa del directorio. Existe participación en los procesos de fijación de política, entre los que se incluye la participación en las decisiones de dividendos y otras distribuciones. Hay transacciones de importancia relativa entre la emisora y la inversionista. Existe intercambio de personal directivo o sencillamente hay suministro de información técnica entre ambas empresas. Si se cumple alguno de estas características, entonces puede decir que hay influencia significativa. Para hacerlo más sencillo, aquí tenemos un bosquejo que le puede permitir a usted saber de qué estamos hablando. Si el inversionista participa en 20% o menos de la emisora, entonces tiene influencia significativa. Si es menor al 20%, no tiene influencia significativa, pero ¿tiene al menos un representante del directorio? Si lo tiene, entonces hay influencia significativa. Si no lo tiene, no tiene influencia significativa, pero participa o influye en la fijación de políticas financieras, dividendos operacionales. Si lo hace, tiene influencia significativa, y si no lo hace, es una inversión tradicional común y corriente que no está clasificada en la NIF 28. Las anteriores, si es que existe influencia significativa, entonces sí son tratadas por la NIF 28. Bueno, ¿cuáles son los métodos de valoración de una inversión del tipo NIF 28? Considerando todas las características antes mencionadas, las inversiones en acciones adquiridas por una empresa pueden ser contabilizadas bajo diferentes métodos, dependiendo del nivel de propiedad que la empresa inversora posee sobre la emisora. Los métodos son dos, que es el método del costo, que se utiliza cuando la empresa inversora posee menos del 20% de la participación de la empresa emisora, es decir, posee menos del 20% de las acciones de la otra empresa. Y el método de la participación es aquel donde el porcentaje adquirido, que debiera ser un 20% más, o al menos tener influencia significativa, se aplica sobre el patrimonio de la emisora. El grado de influencia también es importante porque puede tener menos del 20%, pero sí tiene influencia significativa y por lo tanto debe seguir aplicando el método de la participación. Aquí antes de... Ya. Dado que no siempre las inversiones cumplen con este requisito del 20% o más o la posibilidad de tener influencia significativa, entonces la inversión puede ser clasificada en otro tipo de inversión. Y aquí existe la NIF 3 y la NIF 9. Primero la NIF 3. El objetivo de esta NIF es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información sobre las combinaciones de negocios y los efectos que una empresa tenga que informar respecto de esa inversión en sus estados financieros. Para lograr este objetivo se requiere, 1, reconocer y valorar en los estados financieros los activos adquiridos identificables, los pasivos asumidos y cualquier participación no dominante en la entidad adquirida. 2, reconocer y valorar el fondo de comercio adquirido en la combinación de negocios o la ganancia procedente de la compra en condiciones ventajosas. Y 3, determinar qué información ha de revelar para permitir que los usuarios de los estados financieros evalúen la naturaleza y efectos financieros de esta combinación de negocios. Por eso, la norma establece 3 clasificaciones de inversión: los valores negociables, la inversión en otras sociedades y la inversión en asociadas o inversión en empresas relacionadas. Los valores negociables son cuando la inversión es primero de carácter temporal y que tiene cotización bursátil el instrumento invertido. Es decir, la acción que yo estoy comprando tiene cotización bursátil. Si es así, entonces el reconocimiento inicial se hace al costo y al cierre del ejercicio se debe hacer una comparación entre el costo y la cotización bursátil. Si el costo es mayor que la cotización bursátil, se debe reconocer una pérdida no realizada,
Y al revés, si la cotización bursátil es mayor que el costo, no se hace ajuste, pero en los estados financieros se agrega una nota indicando el valor del portafolio a su valor de mercado, a su cotización, respecto de su costo. Si se trata de inversiones de corto o largo plazo, pero donde no existe influencia significativa, son menores del 20% y no hay cotización bursátil, en ese caso la clasificación es de inversión en otras sociedades. El reconocimiento inicial se hace al costo y al cierre solamente se evalúa si el porcentaje adquirido o la influencia significativa sobre la emisora han cambiado. Si el porcentaje ha cambiado, es decir, la empresa puede que ya tenga un 20% o más de la emisora, entonces debe reclasificar la inversión desde inversión en otras sociedades a inversión en asociadas o empresas relacionadas. Y si eso no ha ocurrido, no lo debe hacer. Lo mismo pasa con influencia significativa. Si al cierre del ejercicio la inversionista ya cuenta con influencia significativa sobre la emisora, también debe reclasificar la inversión. La inversión en asociada o inversión en empresas relacionadas es aquella inversión que primero es de carácter permanente, se adquiere no con el ánimo de vender, sino que con el ánimo de controlar. Estas clasificaciones nacen principalmente del porcentaje de participación de la emisora, si este es de un 20% más, se considera entonces que existe influencia significativa, y si es de menos del 20%, hay que hacer eh, la prueba de influencia significativa sobre la emisora. Si se trata entonces de una inversión una inversión en asociada o en empresa relacionada, entonces el reconocimiento inicial se hace de acuerdo con el método de la participación. Y aquí es donde pueden suceder dos posibilidades. Una, que el valor pagado por la inversión sea mayor que el valor patrimonial proporcional. En ese caso se reconoce una plusvalía o menor valor, que es un resultado no realizado que se va a amortizar en el tiempo. Y si el costo de la inversión es mayor que el valor proporcional, en ese caso existe una utilidad en la compra de acciones, lo que antiguamente se le llamaba mayor valor, pero que hoy día se trata también como una cuenta de resultados, pero que va al patrimonio y que se va amortizando en el tiempo. Al cierre, lo que hay que hacer es primero reconocer el resultado de la empresa relacionada o de la asociada, que le corresponde a la inversionista o la controladora, y volver a calcular el valor patrimonial para ver si hay que ajustar o no los fondos de comercio que se generaron al momento de adquirir. Consulta, ¿qué pasaba si el costo era menor al BPP? Si el costo es menor al valor razonable, entonces existe una utilidad en la compra de esas acciones. Y es una utilidad en compra de acciones, perdón, es una utilidad en compra de acciones que debe ser reconocido como un ingreso no operacional y que se presenta en el resultado del premio. No, pero me refiero pues, al reconocimiento inicial. Si al reconocimiento inicial el costo es menor al BPP. ¿Estás viendo la pantalla? ¿Sí? Ya. Si el costo es menor que el BPP, entonces existe una utilidad en compra de acciones. Ya. Y esa utilidad tú la llevas al estado de resultado y se presenta como un resultado que no es del giro, es un resultado no operacional. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, su impacto final va al patrimonio. Va como resultado incrementando el patrimonio. Como tú vas a tener una cuenta de mayor valor que va a desaparecer en ese momento, lo que va a suceder es que te va a quedar en el patrimonio como resultado del ejercicio. ¿Qué pasa si al periodo siguiente se da vuelta la situación?
negociable, y al cierre del ejercicio se compara la cotización bursátil con el costo. Si es que el costo es mayor que la cotización bursátil, se reconoce esta pérdida. Y se crea una cuenta complementaria, transitoria de los valores negociables, que es una provisión pérdida y que se va a ir amortizando en el tiempo en la medida que vayan existiendo utilidades o pérdidas nuevamente. Para el caso de las inversiones en acciones sin influencia significativa y sin cotización bursátil, entonces la cuenta es inversión en otras sociedades y el cierre solamente debe evaluarse si es que todavía sigue siendo inversión en otras sociedades o cambió a valores negociables, ya sea porque tiene cotización bursátil o a inversión en asociadas o empresas relacionadas porque el porcentaje de participación aumentó. En ese caso, reclasificar. Respecto de la inversión en asociadas o en empresas relacionadas, lo que hay que hacer permanentemente es comparar costo versus valor patrimonial. Si el costo es mayor que el valor patrimonial, entonces se reconoce una plusvalía, fondo de comercio, y si el costo es menor que el valor proporcional, entonces se reconoce una utilidad en el periodo. ¿Ya? Lo mismo con la misma clasificación de inversión en asociadas o empresas relacionadas. Al cierre hay que reconocer las utilidades relacionadas. Si la emisora tuvo utilidad, entonces aumenta el valor de la inversión contra una cuenta de resultado, que se conoce como utilidad de vengada. Y al revés, si la emisora tuvo pérdida, entonces se reconoce la pérdida y se disminuye esta de la cuenta de inversión empresa relacionada. Y luego hay que volver a calcular el BP. Y si el BP ahora es mayor que el valor libros, entonces usted debe reconocer una ganancia a través de otras reservas, no al estado de resultados, sino que es derecho al patrimonio. Y si el valor patrimonial es menor que el valor libro, en ese caso usted lo que va a hacer es revertir las reservas, si es que existían, o va a crear una reserva, pero ahora negativa, restando el patrimonio, contra la cuenta principal de inversión. ¿Ya? Eso en términos generales es la teoría de... y me faltó una. Al término ya, cuando ya hizo el reconocimiento de la utilidad relacionada y volvió a calcular el BP, tiene que hacer una prueba de deterioro. La prueba de deterioro es tomar el valor de la participación a valor de mercado y compararla con su plusvalía si es que ésta existía. La plusvalía, acuérdense que se genera una vez que se reconoce la inversión cuando ésta tiene un costo mayor que el valor patrimonial. Y esa plusvalía, que en el fondo es una pérdida, usted la va a ir ajustando en la medida que vayan existiendo deterioros. Si existe mayor valor o reevaluación, no hace nada con esa plusvalía. Ahí queda. ¿Ya? Ok. Aquí ya vamos a entrar en otra materia que la vamos a tratar prácticamente al final. Lo que me interesa de esto es que conozcan los casos. Y dentro de los casos tenemos un montón de situaciones. Para ello vamos a trabajar con los casos de la profesora Patricia Rodríguez, que me los facilitó. Ese. Ok. Vamos a ir a los casos de inversiones. Sí, solo por la plusvalía. Así es, Paz. Ya no es proveer planta de equipo. Proveer planta de equipo. Hay más de proveer planta de equipo de la LIN 2.
Aquí está. Sí. Ok. De aquí en adelante, vamos a tomar, de aquí en adelante lo vamos a convertir en un documento aparte. Ahí termino. Ya. En ese caso vamos a borrar todo esto. Mejor. Vale. Y voy a subir igual este escena, ¿no? Porque está bien completo. Además que la profesora de muy buena fe me lo prestó, así que lo vamos a ceder a quien corresponde, que son los estudiantes. Ya, pero para efectos de trabajar vamos a separar esto. Si le vamos a llamar guía 5 versiones de Rodríguez. Nombre no válido. Paréntesis. Ok. PDF. Bueno. Eso. Ese es el problema. Ok. Y este lo vamos a subir de inmediato aquí. Ya. Ya lo tienen entonces en Educandus. Yo lo tengo abierto, así que no lo voy a abrir de nuevo. Aquí está. Miren, lo bueno que hace la profesora Rodríguez es que los pone en el orden de la materia, es decir, parte con valores negociables, después con inversión en otras sociedades, después con inversión en la sociedad. Entonces facilita harto para quien va a desarrollar los ejercicios, en nuestro caso, ustedes, los estudiantes. Y parte con este primer ejercicio que son valores negociables. Dice, la empresa Texas adquiere por razones de utilidad recursos ociosos, no, por razones de utilizar recursos ociosos dentro de la entidad, acciones en diferentes entidades las cuales poseen cotización bursátil, pero que la empresa adquiriente no espera obtener un alto porcentaje de participación y tampoco influencia significativa. A continuación se detallan las empresas en las cuales se adquirió acciones, su cantidad y el precio de cada una. Y ahí dice, por ejemplo, Achuno, 3.000 unidades, este es el costo, no, este es el precio. Sí. Vamos a asumir da lo mismo que sea la cotización bursátil o no, porque es lo que paga. Y en primera instancia tal vez es lo mismo. Entonces tendría la empresa Chuno, Bexco, RTL y Truenx, los nombrecitos. Y ahí están las cantidades que compró a los precios que pagó. Y después viene al cierre la cotización bursátil. Entonces, lo importante de esto es, primero, ya saben, la clasificación es valores negociables porque son inversiones temporales en acciones con cotización bursátil, pero sin el ánimo de permanencia, sin control y sin influencia significativa. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Llevo una cuenta de valor negociable por cada tipo de acción
o lo hago en un solo paquete que se conoce como la contabilidad de el portafolio o portfolio. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será mejor? Yo voy a ir desarrollándolo acá. Yo creo, profe, separado porque si tienen pérdida una y otras ganancias hay que reflejarlo eso, ¿no? Pero una vez que cierres, al momento de adquirir, no reconoce el costo. Miren, vamos a desarrollar entonces. Problema 1. Tenemos estas inversiones. Yo las voy a tomar tal cual, ¿no? Y las vamos a pegar aquí. Ok. Así está. Si esto lo quieren convertir luego ustedes en campos aparte, van a datos, texto en columna, y le dicen, mira, estas son, y ahí están listos, y listo. Y ahora lo convertí en una tabla, ¿se dan cuenta? El Excel daba mucho. Eso es lo que ustedes están adquiriendo ahora. ¿Ya? Yo tengo dos opciones. Tengo la opción de trabajar con cuentas únicas, donde voy a reconocer un valor negociable por cada acción que estoy adquiriendo o tipo de acción que estoy adquiriendo, y por lo tanto tendría valor negociable ACH1, valor negociable de Bexco. Estoy seguro que esta es la ICER en la que le puso estos nombres. Valor negociable de RTA y valor negociable de Truenx. Contra la forma de pago, da lo mismo como la pagaron. Y aquí lo que hacen es reconocer el costo, obviamente, que son esa por esa. Y la sumatoria. Esa es una alternativa. Y aquí pueden colocar en la glosa por inversión. Acciones con cotización bursátil sin influencia significativa. ¿Ya? Y la alternativa es trabajar con un portafolios. Y donde van a tener valores negociables, contra la forma de pago. Y en vez de hacerlo por cada una, toman el total nuevo. Y en la glosa, con inversión, lo mismo, por inversión en acciones con cotización bursátil sin influencia significativa. Entonces, no me acuerdo quién fue el que dijo, pues no alcancé a ver su nombre y todavía no reconozco las voces, ya no las reconocía. ¿Qué pasa si después tengo con algunas pérdidas y con otra utilidad? Vamos a ir a la situación final, está acá, perdón. Esta es la situación con la que termina el cierre. Lo vamos a copiar, ¿no? Aquí. Vamos a hacer lo mismo que antes. Texto en columnas. Delimitados. Delimitados. Espacio. No, esto no lo eliminamos. Otro. No me lo permite. Vamos a decir de ancho fijo
Le vamos a decir aquí cuál es cuál. Ahí. Ahí no. Ok. Me dio cortado. Valor de acción al cierre. Que vendría siendo este. Ya, y esto lo vamos a convertir en valores. Vamos a convertir en valores. Ok. Entonces yo sencillamente necesito ahora las cantidades y puedo sacar los valores finales. Ok, 6.590. Entonces, ahora tengo que hacer el ajuste. Tengo que determinar si hay utilidad o hay pérdida, y si hay pérdida, hacer el ajuste de pérdida por valores negociables contra provisión pérdida. Entonces, si trabajo por el método de las cuentas únicas, entonces con la primera no tengo pérdida, tengo una utilidad, y por ser utilidad solamente nota explicativa. Respecto a la segunda, tengo una pérdida de 90.000 pesos, por lo tanto, debiera hacer provisión pérdida de valores negociables contra valores negociables. Respecto a la tercera, tengo una utilidad, y respecto a la cuarta, tengo una pérdida. Aquí la pérdida es enorme, de 1.340.000 a 420.000, estamos hablando de 920.000 de pérdida. ¿Qué será más conveniente? ¿Hacer un solo asiento contable donde comparo estos valores, o muchos asientos contables donde voy ajustando contra cada cuenta dependiendo si existe o no pérdida? Alguien dijo, debiera ser 1 a 1 para poder reconocer pérdida en aquellas que corresponda reconocer pérdida y reconocer utilidad en aquellas que corresponda reconocer utilidad. La pregunta es un poquito más profunda. ¿Vas a administrar un paquete o vas a administrar acciones? Porque si se trata de inversiones temporales, tú lo que vas a hacer es comprar un paquete y vender el paquete cuando necesites la plata. Porque esto no es un negocio permanente. No es que tú te vayas a dedicar a comprar acciones para efectos de estarlas vendiendo cuando bajen de precio y manteniéndolas cuando vayan ganancia, o al revés, manteniéndolas cuando vayan ganancia y vendiéndolas cuando bajen de precio. No, porque ese no es el negocio. Ese no es el negocio. El negocio es tomar el excedente e invertirlo en un paquete accionario para cuando yo necesite el dinero, venderlo y obtener, devolver mi liquidez. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si al término del año no lo liquidé porque no necesité el dinero y tengo, en un caso, ganancia y en otro caso tengo pérdida? Si lo veo así, como una cuenta, como un portafolio, si lo veo como un portafolio, aquí no tengo que hacer ningún ajuste, sino que solo una nota explicativa. Pero si lo veo como cuentas independientes, en algunos tengo que reconocer una pérdida y en otros no hacer nada porque tienen utilidad.
Entonces, ¿cuál debiera ser el método? Sáquenlo ustedes por lógica. Son inversiones temporales, con el ánimo de venderlas, no de quedarse con ellas cuando necesiten el dinero. Primero, lo que antiguamente era un principio contable y hoy día es una característica de la información contable. Importancia o materialidad relativa. Segundo, lo que antiguamente era un principio contable que hoy día es una característica de los estados financieros, que se conoce como valor económico o costo versus beneficio. Aplicando esos dos criterios, ¿qué método debieron utilizar? Del portafolio. Muy bien, señor. ¿Quién está hablando? Porque no lo logro identificar donde no lo veo. José Espinosa, profe. José Espinosa, José Ignacio. Vale. Bien, José Ignacio, te felicito. Está enchufadísimo. Como no se trata de inversiones permanentes, como se trata de inversiones solamente temporales, con el ánimo de aprovechar el excedente, liquidarlas cuando sea propicio o cuando se requiere el dinero, no vale la pena estar gastando en esto. Para nada. Como trabajaron con el método portafolio y tienen esta situación, entonces no tienen que hacer ningún ajuste. Si trabajan con el método de la cuenta única y tienen estos detalles, tendrían que estar haciendo un reconocimiento parcial de pérdida por valores negociables. ¿Ya? Si lo fueran a hacer parcialmente, solamente van a tomar las cuentas que generaron la pérdida. En este caso son Bexco, Bexu, no le puse yo. ¿Cómo se llama? Bexco. Van a tomar Bexco y van a tomar, la otra es Truenx. Y aquí van a reconocer para estas dos, van a reconocer la pérdida. En este caso le van a llamar, voy a tener que esto copiarlo. Y aquí, vamos a llamar pérdida por, no me deje copiarlo. No me deje copiar. No me deja hacer eso. Ya, pérdida por valores negociables Bexco S.A. Y lo mismo acá, pérdida por valores negociables, pero de la otra sociedad que se llama Tronex. Sin la O. Y por el diferencial de precios, en este caso es 540 menos 450, y en este otro caso es 1.340.000 contra 420. Y aquí contra la provisión valores negociables. Pregunta, ¿tienen que separar también la provisión pérdida por valores negociables? Si van a trabajar por el método de la cuenta única, podrían. ¿Por qué? Porque puede ser que solo esta cuenta, por ejemplo, al periodo siguiente tenga una cotización bursátil mayor que, y esta no. Y en ese caso, a esta cuenta le van a hacer los ajustes. Por BN Bexco, y la provisión pérdida por Trans S.A.
contra lo mismo. Vamos. Rosa por ajustes de cierre. En cambio, en este otro caso, no corresponde hacer un asiento contable, sino que lo que corresponde es una nota explicativa. Y aquí lo que toman es el mismo portafolio, perdón, donde tienen el costo, que son estos. Tienen acá la cotización bursátil, que es esta. Y sacan acá la diferencia, que es esta menos esta. Y suman ambas. Entonces aquí lo que le está diciendo clarito es que lo que le está diciendo clarito aquí es que ganaron, pero no en todas. En eso y en esa perdieron, pero en el resto ganaron y la ganancia total es de 480. Y esa es sencillamente la nota que colocan en... Aquí estaría el costo, acá estaría el valor de mercado, y acá estaría el resultado. No realizado. ¿Por qué no realizado? Porque no han vendido ni una acción, sencillamente están ajustando acciones. Y ese valor es el que a los accionistas, inversionistas, usuarios de los estados financieros les va a interesar. Ya. Ahora, esta nota, ¿tienen que hacerla en este otro caso? Igual tienen que hacerlo. Pero aquí con el costo adicional de tener que hacer este acento de ajuste. Ahora, ¿por qué se separa? Porque puede ser que al periodo siguiente, al cierre, esta haya mejorado y esta haya empeorado. Y si es así, entonces, respecto de la que mejoró, ustedes tienen una provisión. Esa provisión hay que eliminarla. Hasta donde dé. Vamos a suponer, vamos a tomar una situación de cierre del año siguiente, ¿ya? Vamos a suponer entonces ahora que valor de acción al cierre. Vamos a decir que esta ahora está, esa la vamos a dejar en 1000, esta la vamos a aumentar. Vamos a decir ahora que vale 150. Esa la dejamos igual y esa la dejamos igual. Y aquí teníamos 3000. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy día. Se me viene 815. Vamos comparando. Este valor no ha cambiado, sigue siendo el mismo, no pasa nada. Aquí, mira, ahora pasé de tener una pérdida a tener una ganancia. Y acá es el mismo y acá es el mismo. Por lo tanto, respecto de este asiento, el único que tengo que ajustar es el de la acción de Petco. Entonces, al cierre del periodo siguiente, si esa fuera la situación, yo tengo que reconocer, primero, una disminución de la provisión pérdida contra utilidad por cotización bursátil. Y lo que estoy haciendo ahí aquí es sencillamente eliminar hasta donde me dé. ¿Cuánto es lo que cambió hoy día?
Bueno, respecto a 420, esta, perdón, 675 menos 450, entonces ahora tengo una disminución de 225. ¿Cuánto fue lo que llevaba a pérdida? 90. Entonces, hasta 90. Solamente el tope, los 90.000. Y con eso, lo que estoy haciendo es reversar la provisión. ¿Vamos? Esto también puede suceder antes del cierre. Supongan que esto no es el cierre, sino que sencillamente venden la acción. Venden el paquete completo y lo venden en ese valor, 6.815.000, lo que originalmente les costaba 6.110.000, que ese era el costo original, después al año siguiente era 6.590.000, y ahora lo venden en 6.815.000. Y van a hacer esta venta. Van a venderlas todas. Todas estas que tenían las van a vender. Por lo tanto, antes de venderlas, tienen que hacer desaparecer esta provisión. ¿Cómo desaparece esa provisión? Pues esa cuenta no puede quedar. Esta ya murió. ¿Por qué murió esa cuenta? Esas dos ya no están en la contabilidad del año siguiente. ¿Por qué no? La mecánica contable siempre cuesta, chiquillo. Porque se reconocieron en el resultado que ya pasó, ¿o no? Muy bien, porque eran de resultado. Por lo tanto, al término del ejercicio, murieron en el resultado. Al periodo siguiente van a existir, sí, solo sí, existe resultado asociado. Pero estas no, estas quedaron, estas son cuentas complementarias de activos, se están restando a los valores negociables. Y por lo tanto, si voy a vender mi valor negociable, estas cuentas deben desaparecer. ¿Cómo las hago desaparecer? Claudio Ramírez pregunta, ¿de qué dependería tomar uno u otro método? ¿Por qué yo tomaría la opción A sabiendo que B es más sencillo y explicativo? A ver, ¿por qué tomarían la opción A? No te podría dar una razón, pero hay gente que lo hace, lamentablemente. ¿Por qué debiera tomar la opción B? Porque tú tienes que aplicar criterios contables, principios y normas. Entonces aquí la norma que te dice importancia relativa o materialidad. ¿Estás hablando de resultados que podrían cambiar el resultado de la empresa en su conjunto? No, para nada. ¿Estás hablando de inversiones que comprometen gran parte de los activos de la empresa? No, para nada, tú estás invirtiendo parte del excedente. ¿Estás hablando de un método que es sustancialmente más barato que el otro? Sí, es mucho más barato. Por lo tanto, por todos lados te dicen que el método B es el correcto. Ahora, ¿por qué hay empresas que usan el método A? No sé, yo quiero pensar que son contadores con baja experiencia o contadores que quieren hacer ver al resto de que su pega es importante. Que si no estuvieran ellos, pucha, no estaría esta calidad de información. Sí, yo la información la valoro cuando es relevante, cuando no puede afectar significativamente mi negocio, pero si es por administrar chaucha, no, muy buena tu pega, pero no agrega valor. ¿Ya? Dijo que igual iba una nota en los estados financieros con el método número 1, sí, tienes que hacer esta misma nota. Y ahí vas a explicar por qué tienes una provisión por esas dos cifras, que es esta. Repito la pregunta. ¿Qué hago con las cuentas provisión, pérdida, valores negociables? Reducir el valor negociable, ¿no? Pues si se van a vender o no. Muy bien, se van contra la cuenta principal. Contra la cuenta principal es esta y esta. Entonces lo que hago es tomar esta provisión pérdida y esta provisión pérdida y netearla contra la cuenta principal, que sería valores negociables, y esta, y lo hago exactamente por el valor de la provisión.
cosa por eliminación. Y ahora dentro. Una vez que ya hice ese ajuste, hago la venta. Contra disponible, por ejemplo, si lo recibiste en dinero. Y aquí vas a reconocer todos los valores negociables que estoy vendiendo. Como la primera, la tercera, no tuvieron ningún efecto, pero en la cuarta sí, recuerden ustedes que tenían ese valor y luego le quitaron ese, o en esta otra que tenían ese valor y luego le quitaron ese. Entonces ahí recién tienen los valores definitivos y vamos a suponer que la venden en, esto suma 5 millones, vamos a suponer que venden el paquete en 6. Y el diferencial va a ser la utilidad. Información aquí abajo. Utilidad por venta de acciones por el diferencial. ¿Qué es eso? La suma de esto otro. Vamos. Y ahí en el 12. En cambio acá se hace la misma venta. ¿Qué tienen que hacer? Como no hicieron este jueguito de las provisiones aquí, sencillamente reconocen, esto lo estamos haciendo acá abajo, ahí, el mismo disponible, pero contra los negociables. Y la utilidad por venta de acciones vendieron en 6 millones y estos costaban 6 millones 110 y por lo tanto van a generar perdón, no, mira, estoy generando una pérdida, van a reconocer una pérdida. Por 110. Pregunta capciosa. ¿Por qué aquí no reconozco la pérdida de 110 y reconozco una utilidad? Porque se está rebajando la misma cuenta del valor negociable con la eliminación de la cuenta complementaria. Porque estos 110 de pérdida, yo ya los había reconocido. ¿Dónde los reconocí? Por este método, por el método de la cuenta única, ya había reconocido una pérdida. ¿Dónde la reconocí? Ahí está. ¿Cuánto perdí ahí? 1.010.000. ¿Cuánto era la utilidad no realizada que tenía? La utilidad no realizada que tenía era de 480. Por lo tanto,
La pérdida neta que me queda son 530. ¿Cuánto estoy ganando acá? El mismo diferencial. Fíjense. Ahí estoy no reconociendo, pero sí asumiendo, por lo menos informativamente, que si hubiese vendido las acciones en ese momento, hubiese ganado 480.000. Lo que no hice porque no las vendí. Y por lo tanto mantuve mis valores negociables en los valores originales. Luego, cuando vendo mis valores originales versus lo que me están pagando por las acciones, que lo más probable es la cotización bursátil, entonces ahí estoy reconociendo esos 110. Esos 110 son la pérdida que tengo aquí, menos la ganancia que tengo ahí, más la pérdida que estoy reconociendo ahora. Con eso quedamos ajustados. Ventajas y desventajas. Primero, este cumple con todos los requisitos que establece la norma. Perdón, este cumple con todos los requisitos que establece la norma. Por lo tanto, está hecho de acuerdo con la norma. Este no. Aquí los criterios de importancia relativa o materialidad, economicidad, los dos principales, no se aplicaron y por lo tanto hizo tremenda pega para reconocer un resultado chiquitito respecto del resto del resultado de la empresa. Acá igual estoy reconociendo el mismo resultado que estoy reconociendo acá, pero sumado. Esta utilidad menos las pérdidas me dan lo mismo. Ya dijimos, la pérdida son esta, la utilidad es esta, esa. Por lo tanto, pérdida más utilidad, ahí están los 110. ¿Ven? Toda la majamama de cuestiones que hice aquí va a llegar exactamente a lo mismo. ¿Otra vez paz? ¿No se entendió? No, profe, se entendió, gracias. Vale. ¿Consultas? Claro, ustedes me van a preguntar. El ¿Y cómo hago la millón prueba? Apliquen la norma. Dígame. el millón 10, ese que recién explicó, ¿de dónde lo obtuvo? Cuando lo restó los 900.000 y llegó a los 110. ¿Este? Sí. Son esas dos pérdidas. Ah, ya, las provisiones. En realidad, esas son esas dos pérdidas. Porque esa es la pérdida, esa es la cuenta complementaria. Pérdida de 90 más 920, 1.010.000. La ganancia que generé acá, luego pérdida menos pérdida, más utilidad, el diferencial. Y esto también es pérdida. Ahí está. ¿Estamos? O es lo mismo que tomar lo que les decía antes, tomar esa utilidad, restarle esa otra pérdida y sumarle esa otra utilidad para llegar a la misma pérdida. Consultas, dudas, ¿qué método deben aplicar ustedes? Lo que la norma les dice. La norma dice, sea económico, privilegie lo relevante sobre lo irrelevante, entregue información útil, entonces trabajo con este método. Portafolio. Ahora, si su empresa no es una empresa que está aprovechando excedentes de efectivo para invertir en acciones, sino que es una mesa de dinero que se dedica a esta cuestión, ahí sí manéjese con esto. Porque ahí cada instrumento importa. ¿Ya? Y ya no van a ser valores negociables, sino que se van a llamar existencia. Aquí usted ya empieza a aplicar NIC 2. Vamos al problema 2. Este era el problema 1. Vamos al problema 2. Dice, durante el año 2012 la empresa Butalino adquiere
acciones de 5 diferentes empresas del mercado, las cuales tienen cotización bursátil, pero no poseen influencia significativa. La empresa realiza esta compra por poseer recursos ociosos dentro de la organización y se ha pedido a usted que realice la contabilización. Lo mismo, aquí ustedes van a tomar esto, ya saben, este es un paquete accionario. Todas tienen cotización bursátil, por lo tanto, todas son valores negociables. Y al cierre van a hacer ajustes respecto del paquete, no respecto de acciones en particular. Ahora, si como paquete estos tuvieron pérdida, tiene que hacer un solo asiento. Tiene que hacer un solo asiento. Vamos a hacer lo mismo que antes. Y aquí le vamos a decir datos, textos, columnas, de ancho fijo. No, están todas corridas. Están todas corridas. No va a ser muy fácil. Veamos si están con delimitación. Espacio. Venga, que esto. De aquí me queda esto. Ya. Eso quiere decir que no está muy sanita la explicación. Vamos a buscarla acá, ¿no? El nombre de la empresa, de la acción, mejor dicho. Ya. Y le vamos a quitar una columna. Ya. Y vamos a registrar la compra. Por el total. Y luego, a fin de año, se encuentran con que estas acciones tenían los siguientes valores. 704.30, lo vamos a ver. Serían 700, 430, 380, 450 y 400. 700, 430, 380, 450 y 400. Ahí estamos. Luego, gané. Por lo tanto, no hago ni un cambio. ¿Se dan cuenta? Solamente voy a reconocer acá
que tengo ese costo, y por lo tanto, si hubiese vendido, hubiese ganado 439.500. Y solamente hago una nota explicativa. Ahora, ¿qué pasa si esto hubiesen sido 500, eso hubiesen sido 300, y ahí estamos? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? En ese caso, reconozco los por valores negociables contra la provisión por valores negociables. Y hago un solo asiento por el total. En este caso, por 525.500. Vamos. Y al año siguiente, si esto vuelve a ser ganancia, voy dando vuelta a la provisión y así me lo llevo. ¿Ya? Y cuando venda, ajusto la provisión contra la cuenta principal y chao. Y eso solo para negociarle. Mucha ciencia lo tienen. Son contabilidades complementarias solamente para llevar la información lo más ordenada posible de la inversión de excedentes, pero temporales, sin ánimo de mantenerlo, sino que de venderlo en cuanto se requiera la platita. ¿Ya? Consultas, dudas, estamos en la hora, así que hasta aquí vamos a llegar. ¿Dudas, consultas? Ayudantía. Una clase solamente para que hagamos ejercicio antes de la prueba parcial. La prueba parcial es el 14. Por lo tanto, nos quedarían el 7, que vamos a ver impuestos diferidos, y el 14 es la prueba. El 7 tenemos que ir impuestos diferidos, materia. Eso quiere decir que yo necesito tener entre ahora y el 7, que puede ser el lunes 6, puede ser el viernes 3, jueves 2, mañana primero, no. Yo recomiendo que sea el lunes. ¿Qué les parece el lunes que tengamos una sesión de puro ejercicio? Puro ejercicio. Profe, ¿y el viernes tiene tiempo? El viernes tendría que ser ya en la tardecita, porque, bueno, lo aprovecho de invitar. Esta semana es el tercer Congreso Chileno de Costo y Gestión, que este año lo organiza la Universidad Católica de Temuco. Es un congreso gratuito, es un congreso académico, solamente presentación de trabajos de investigación asociados a los costos. Y los que estén interesados me mandan un correo y les mando el link para que se conecten. Es miércoles, jueves y viernes. Empezamos el miércoles a las 8:30 de la mañana, empieza la acreditación y termina el viernes como a las 6 de la tarde. Entonces voy a estar... Si usted me pregunta mi horario, Sofía, el lunes. Yo el lunes 6 encantado me dedico a hacerles puro ejercicio para que no tengan dudas para la prueba parcial. ¿Prefiere el día lunes? ¿Se lo puede temprano o en la tarde igual? Puede ser mañana o puede ser tarde. Lo que sí no va a ser más de unas 2 horas, máximo 3. La idea es que en esas 2 o 3 horas todas sus dudas las podamos aclarar ahí haciendo ejercicios. Ya, profe. Es que lo decía porque hay algunos que, o sea, pueden hablar los demás, pero hay varios compañeros que entran a la práctica ese día. No es mi caso, pero creo que es lo de varios. Chupayo. Los de Price, profe, entran el día lunes. Ya. No sé, pues puede ser el lunes en la tarde, a la hora que ya salgan. Después de las 6 no hay problema, perfecto. José Ignacio propone después de las 6. Yo tampoco tengo problema el lunes después de las 6. ¿Les parece?
Profe, y por X motivo, esa ayudantía se podría grabar también, porque por ejemplo yo salgo a las 6:30, entonces va a haber un ratito ahí que me voy a perder. Y si no estoy mal, el profe de módulo dejó visto algo como para las 7 o 7:30, el día lunes. Ya, chuata. Chuata. Sí, se graba para que lo tengan. Vale, profe, gracias. Voy a pedir a alguno de sus compañeros que grabe, para que él lo comparta. El martes, yo por lo menos estoy con clases con ustedes, hasta las 5:30. Después en la tarde tengo seminario y después yo me desocupo como a las 9:30 los martes. Si para mí los martes y los miércoles son malditos, salgo súper tarde. Bueno, mira, hagamos lo siguiente. El lunes tratemos de hacerlo a las 6 y alguno de ustedes graba para efectos de dejarlo en algún repositorio, ustedes se lo comparten y los que no pudieron llegar a la hora ven la grabación y los que llegan un poquito más tarde, bueno, aprovechan todo lo que puedan. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Ya, estimadas, estimados, muchísimas gracias por venir. Espero que les haya servido de algo esta clase. Nos vemos el próximo lunes, antes de Profe, última clase, de la penúltima clase. Dígame. profe, perdón que por molestarlo. Es que tengo una duda, igual la misma que el Michel, sobre el video. No sé si vio el chat. Sobre nosotros debemos hablar solo de la norma o debemos hablar algo más. No sé, pues si me quiere contar algo adicional, problema suyo. O sea, me refiero al ejercicio o solo como explicar la norma en sí. O tenemos que explicar también el ejercicio que nosotros realizamos en el trabajo. Yo creo que usted tiene que demostrarme que domina la materia que aprendió. Lo que busca ese taller es que usted, a través de sus competencias para autoaprender, haya aprendido una norma en particular. La que usted quisiera, por eso yo al final se los dejé libre. Usted elija la norma que quiere aprender y demuéstreme a mí que se la aprendió. Entonces su video tiene que intentar eso, tiene que convencerme a mí de que, mira, la Sofía se convirtió, con Sofía estoy hablando, ¿no? Con paz, profesor, pero no importa. La Paz se convirtió en una experta en la NIC X. Qué bueno, un 7. No, la Paz me dijo que iba a trabajar esta norma, pero no cachó nada. Un 2, un 3. Usted me tiene que convencer a mí, Paz. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Vale? Jo Espinosa. Ya, Jo Espinosa. Yo te voy a mandar un correo con el link. ¿Ya? Ya, estimados. Muchas gracias por asistir nuevamente y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy Chao, bien. profe, que esté bien. Cuídense.